¿Qué hubiera pasado si el Hijo de Dios hubiera caminado no solo entre el templo de Jerusalén y el desierto de Judea, sino también entre las imponentes pirámides del antiguo México, entre los códices quemados, las leyendas sobrevivientes y los murales antiguos? Hay una presencia que desafía el tiempo y la lógica. Muchos pueblos indígenas de Mesoamérica, incluso antes de la llegada de los españoles, hablaban de un hombre sagrado, de piel clara, barba y túnica blanca, venido de Oriente, que curaba, predicaba la paz y prometía regresar. Su nombre, para algunos, fue Quetzalcóatl, para otros, simplemente, el Maestro de la Luz. Lo más inquietante es que sus símbolos, su mensaje e incluso su apariencia reflejan los mismos rasgos atribuidos a Jesucristo. Pero ¿cómo sería eso posible? ¿Habría cruzado Jesús el océano en busca de otras almas? ¿O acaso los antiguos mexicanos ya conocían la esencia de Cristo mucho antes de que se escribiera el Evangelio? ¿Qué se esconde tras el velo de la historia, destruida a fuego y espada? Mesoamérica era un mundo vasto, complejo y profundamente espiritual. Su pueblo no era primitivo, como muchos insistían en decir, sino más bien guardianes de la sabiduría cósmica, calendarios astronómicos y rituales iniciáticos que todavía hoy impresionan a los estudiosos. Entre los mexicas, aztecas, toltecas y mayas había un profundo respeto por los ciclos de vida, muerte y renovación, exactamente los mismos temas que predicó Jesús. Y es precisamente entre los mexicas donde encontramos la figura más intrigante, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del conocimiento, del sacrificio consciente y de la luz. Según la tradición, era diferente de los demás dioses. Rechazó el derramamiento de sangre, predicó el ayuno, la introspección y el perdón. Fue traicionado, exiliado y se le prometió regresar de las aguas orientales. Ahora dime, ¿te suena familiar esto? Si es así, tal vez estemos a punto de descubrir que Jesús no apareció entre el pueblo estadounidense por casualidad, sino porque lo esperaban. La leyenda de Quetzalcóatl es una de las más fascinantes y misteriosas de toda la cosmovisión mexica. Mucho más que un simple dios, fue considerado un maestro espiritual encarnado, que caminó entre los hombres, enseñó con palabras suaves y transformó todo a su alrededor con sabiduría y compasión. Los relatos hablan de un hombre de piel clara y rostro barbudo, una anomalía total para los estándares físicos de las poblaciones indígenas mesoamericanas. Vestía túnicas largas y caminaba descalzo, sin armas, solo un bastón o un palo. Quetzalcóatl estaba en contra de los sacrificios humanos, algo impensable en una sociedad que los veía como parte fundamental de la relación con los dioses. Predicó el ayuno, el autocontrol, la contemplación y la búsqueda de la paz, conceptos que más tarde se convertirían en centrales para el cristianismo. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de que esta figura sagrada era, de alguna manera, una manifestación precristiana del mismo Jesús? A muchos misioneros españoles les perturbaba ver cómo los indígenas aceptaban las enseñanzas cristianas con tanta naturalidad, como si simplemente estuvieran recordando algo que sabían desde hacía siglos. Según los códices que sobreviven, Quetzalcóatl fue traicionado por sus propios sacerdotes y expulsado de su ciudad sagrada, Tula. Se hizo a la mar en una balsa hecha de serpientes, prometiendo regresar en un futuro lejano, cuando los hombres estuvieran listos para escuchar nuevamente la verdad. Lo más inquietante es que su partida está fechada según el calendario Tonalpohualli, en el período aproximado en el que, según los registros cristianos, Jesús comenzó su misión pública. Aún más impresionante, el año en que Quetzalcóatl prometió regresar fue Seacatl, una cana. El mismo año en que Hernán Cortés llegó a México. Muchos nativos creían que los españoles fueron enviados por el dios que regresaba.
Pero ¿qué pasaría si el verdadero regreso de Quetzalcóatl nunca fuera físico sino simbólico? ¿Y si su promesa fuera el anuncio de la llegada de una nueva luz, encarnada en otro lugar, pero con la misma esencia? Un maestro de la verdad, traicionado y exiliado, que también prometió volver, llamado Jesús. Los rasgos de Quetzalcóatl como maestro, sanador y reformador lo distinguen radicalmente de otras deidades mesoamericanas asociadas con la guerra, el sol o la sangre. No exigía sacrificios de vida, sino la transformación interior de quienes le seguían. Se decía que caminaba entre la gente, enseñando técnicas de cultivo, astronomía y medicina, siempre con gentileza y compasión. Este perfil, de alguien que camina entre los sencillos, que cura con el tacto y transforma con las palabras, se asemeja profundamente a la imagen de Jesús en los evangelios. Más aún, hay relatos de que curaba con barro, saliva, gestos, tal y como se describe en algunos pasajes bíblicos. Algunos mitos dicen que resucitó a un hombre y, en otro caso, devolvió la vista a un hombre ciego. ¿Podrían estas historias haber cruzado el océano? ¿O estamos ante un arquetipo espiritual que se manifiesta en diferentes culturas, siempre con los mismos signos de luz, humildad y milagro? La presencia de este patrón es demasiado fuerte para ser ignorada. Pero Quetzalcóatl no era solo un curandero, era sobre todo un reformador espiritual. Sus enseñanzas predicaban el abandono de las prácticas violentas, la construcción de templos dedicados a la reflexión y la observación del cosmos y una nueva relación con lo divino, basada en la conciencia y no en el miedo. Esto lo puso en una situación de enfrentamiento con los sacerdotes tradicionales que se beneficiaban de los sangrientos rituales. Lo mismo ocurrió con Jesús. Sus enseñanzas incomodaron a los fariseos, a los doctores de la ley y a los mercaderes del templo. Ambos fueron perseguidos, acusados de blasfemia y traicionados por los suyos. Ambos dejaron una promesa, que regresarían cuando llegara el momento oportuno para que se comprendiera la verdad. Estas similitudes no son simples ecos culturales. Apuntan a algo más grande. Una posible sincronicidad espiritual entre dos mundos separados por un océano, pero unidos por la misma sed de luz. ¿Es esto solo un mito? ¿O una prueba de que la presencia de Cristo no se limita a un continente, sino que se manifiesta donde quiera que el alma humana clama por redención? Uno de los aspectos más fascinantes de las civilizaciones mesoamericanas es su obsesión por el tiempo y los ciclos cósmicos. Los calendarios mexica y maya eran muy avanzados, basados en movimientos astronómicos que predecían eclipses, cambios planetarios y eras espirituales. Entre las muchas profecías codificadas en estos sistemas, hay una que destaca: la idea de que el mundo pasaría por 5 eras, cada una de las cuales terminaría con una purificación violenta, seguida de un renacimiento. La era actual, conocida como el quinto sol, estaría marcada por la transformación, el dolor y el regreso de una figura de luz. La similitud con las profecías del Apocalipsis bíblico es aterradora. Desastres naturales, juicio y la venida de uno que trae la espada de la verdad y separa a los justos de los malvados. Pero, ¿cómo se alinean estas narrativas con tanta precisión? ¿Podría ser posible que el conocimiento profético azteca fuera una forma paralela o incluso anterior de mensajes espirituales que luego serían recopilados en las Escrituras? ¿O podría ser que Cristo ya había sido anunciado mucho antes de nacer en Belén, por voces que hablaban desde lo alto de las pirámides? En los códices conservados y en los relatos orales que sobrevivieron a la conquista, hay menciones recurrentes a un tiempo de oscuridad que sería roto por la llegada de un hombre de luz, venido del oriente, portador de sabiduría y justicia.
no vendría con armas, sino con la palabra viva, capaz de reorganizar el mundo con su palabra. Para los nativos, esto no era solo una metáfora, era una profecía. Cuando los conquistadores llegaron con sus cruces y evangelios, muchos creyeron que estaban viendo el cumplimiento de esta antigua visión. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que aquellos hombres no traían la luz prometida, sino más bien destrucción. Esto generó una profunda frustración espiritual, como si hubieran esperado a Cristo, pero hubieran recibido lo contrario. Sin embargo, el arquetipo permanece, un mensajero, un redentor, un hombre divino que viene de Oriente. ¿Qué pasaría si este mensajero ya hubiera estado allí en tiempos inmemoriales, sembrando semillas entre los pueblos del antiguo México? ¿Qué pasaría si Jesús o alguien con su esencia hubiera caminado realmente entre ellos mucho antes de que las carabelas cruzaran el mar? Uno de los detalles más inquietantes en las conexiones entre el cristianismo y las culturas mesoamericanas está en el simbolismo. Antes de la llegada de los españoles, varios registros muestran que la cruz ya era utilizada como símbolo sagrado por los pueblos indígenas, no como instrumento de tortura, sino como representación de los 4 puntos cardinales: el centro cósmico y la unión entre el cielo y la tierra. En algunos templos toltecas y mayas, las cruces talladas en piedra indicaban puntos de energía espiritual, donde se manifestaba el equilibrio del universo. Ahora imaginemos la reacción de los indígenas cuando vieron a los misioneros cargando cruces en alto, diciendo que dentro de ellas estaba el Salvador del mundo. Para muchos, esto no era algo nuevo, sino el reconocimiento de algo que ya sabían en silencio. Además, la serpiente, símbolo clásico del mal en Occidente, era vista en México como un ser divino de sabiduría cuando estaba emplumada. Quetzalcóatl, la serpiente alada, une cielo y tierra, cuerpo y espíritu, al igual que Jesús, que es al mismo tiempo humano y divino. ¿Podría todo esto ser una coincidencia o una fusión de símbolos que apuntan a una verdad universal, codificada en culturas separadas? En los códices aztecas, libros ilustrados con historias sagradas y conocimientos ancestrales, hay imágenes que desafían cualquier escepticismo. Figuras de seres con halos de luz, hombres de blanco rodeados de seguidores e incluso cruces luminosas dibujadas en páginas creadas antes de la llegada de los europeos. Muchos de estos códices fueron quemados por sacerdotes españoles, quienes los consideraban obras del diablo. Pero, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué había en el mundo que amenazaba tanto a la versión oficial del cristianismo? Quizás porque demostraron que el mensaje de Cristo no era exclusivo de Roma o Jerusalén, sino algo que el mundo entero sentía de manera simbólica. Si Jesús realmente pasó por el México antiguo, tal vez no dejó palabras escritas, sino ecos simbólicos. La cruz que ya existía, el hombre de luz que sana y enseña, la promesa del regreso, la serpiente voladora. Todo esto parece parte de un rompecabezas espiritual que la historia oficial se ha negado a armar, pero que los signos, incluso hoy, siguen intentando revelar. Cuando los misioneros españoles llegaron a México en el siglo XVI, esperaban encontrar salvajes para convertir. Lo que no esperaban era encontrarse con un pueblo profundamente espiritual, con estructuras teológicas complejas y, lo que es aún más inquietante, con historias que parecían hacerse eco del Evangelio antes siquiera de que ellos lo supieran. Algunos frailes, como Bernardino de Sahagún, registraron con perplejidad que los indígenas hablaban de un hombre divino venido de ultramar, que predicaba el amor, la compasión, la unidad entre los hombres y la reconexión con el cielo.
Muchos indígenas escucharon las historias de Jesús con lágrimas en los ojos, no porque estuvieran escuchando algo nuevo, sino porque estaban recordando algo que ya estaba grabado en su memoria espiritual colectiva, como si cada palabra del misionero activara un eco antiguo en sus almas, olvidado, pero nunca borrado. Y si Jesús, o su esencia crística, ya hubiera dejado esta huella antes, una semilla que solo necesitaba ser revivida cuando fuera el momento adecuado. Existen relatos documentados de líderes indígenas que al escuchar por primera vez las enseñanzas de Cristo, declararon: «Este es el mismo del que hablaron nuestros antepasados». Esta frase, repetida en diferentes dialectos y contextos, causó asombro y también silencio. Los sacerdotes comenzaron a evitar registrar este tipo de testimonio, ya que ponía en duda la noción de que los nativos estaban siendo salvados por una fe totalmente nueva. En cambio, parecían estar reconectándose con algo que ya les pertenecía espiritualmente. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el alma colectiva de los pueblos mesoamericanos ya hubiera sido tocada por una presencia similar a la de Cristo mucho antes de la colonización? Esto no implicaría necesariamente que Jesús estuviera físicamente allí, sino más bien que su conciencia, sus enseñanzas y su energía ya habían cruzado mares y montañas, tocando los corazones más puros y aquellos conectados con lo sagrado. ¿Podría ser esta la verdadera promesa de Cristo? Estar en todo lugar donde hay fe, silencio y ojos que ven más allá de los ídolos. Muchos podrán argumentar, pero ¿cómo habría llegado Jesús a México siglos antes de las grandes navegaciones? La respuesta puede parecer improbable a primera vista, pero no imposible. Varias teorías sugieren que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos náuticos mucho más allá de lo que reconoce la historia oficial. Los fenicios, por ejemplo, navegaban largas distancias incluso antes de que Roma se convirtiera en un imperio. Los egipcios comerciaban bienes con culturas lejanas. Y hay evidencia de que los pueblos del Mediterráneo pueden haber hecho contacto con América mucho antes de Colón. Pinturas rupestres, artefactos con escritura semítica e incluso momias egipcias con restos de nicotina y coca, plantas americanas, refuerzan esta posibilidad. Si un joven buscador de la verdad, como Jesús, recorrió diferentes tierras durante años no registrados en los evangelios, ¿por qué no incluir en su ruta una travesía hacia el Nuevo Mundo? Lo impulsaba la misión de despertar corazones, y los pueblos de Mesoamérica, con su profundo sentido espiritual, podrían haber sido receptores perfectos de su luz silenciosa. Además, existen tradiciones orales entre algunas etnias indígenas que hablan de un hombre sagrado que venía del mar, acompañado de unas cuantas personas que hablaban un lenguaje extraño, pero comprensible, a través de telepatía o símbolos. Este hombre no usaba armas, rechazaba las ofrendas sangrientas y enseñaba con gestos, historias y toques curativos. En algunas de estas narraciones desaparece misteriosamente después de cierto tiempo, dejando solo sus enseñanzas y la promesa de que regresaría en un momento de gran dolor. ¿Podría este hombre ser simplemente una proyección simbólica de Quetzalcóatl, o un recuerdo ancestral de una presencia real, un avatar espiritual, un portador de luz universal que caminó entre los hijos del sol antes de que el cristianismo tuviera nombre? Si la presencia de Jesús en México no fue física, ¿pudo haber sido espiritual? ¿O ambos? La verdad es que en muchas culturas la sabiduría no viaja en barcos, sino en almas dispuestas a recibirla. Y tal vez, solo tal vez, Cristo ya estaba allí, mucho antes de que alguien intentara traerlo. La imagen de la serpiente siempre ha generado controversia. En el occidente cristiano representa la tentación, el mal,
la caída del hombre. Sin embargo, en muchas culturas antiguas, especialmente en Mesoamérica, la serpiente es un símbolo de sabiduría, renovación y divinidad. Quetzalcóatl es la serpiente voladora, la unión de lo que se arrastra y lo que asciende, de lo terrestre y lo celestial. Curiosamente, Jesús también representa este puente entre mundos. Él es el Cordero, puro, sacrificial, pero también dice: sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y lo que es más, en Números 21, Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce en el desierto, para que los israelitas la miraran y fueran sanados. Un pasaje que el mismo Jesús usa en el Evangelio de Juan para referirse a su crucifixión. La serpiente, en este contexto, representa la curación y la salvación. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el símbolo de Quetzalcóatl y el de Cristo no fueran opuestos, sino complementarios? ¿Y si la serpiente alada de los aztecas y el Cordero Divino de los Evangelios son dos caras de una misma presencia sagrada, adaptada al corazón de cada pueblo? En diferentes culturas, el símbolo se adapta al lenguaje del pueblo. Donde hay desierto, el profeta viste túnicas de lino y predica a la sombra de las palmeras datileras. Donde hay selva, el maestro puede manifestarse como jaguar, como pájaro o como serpiente. La esencia sigue siendo la misma. Es el espíritu el que guía, no la forma. Así, cuando observamos las coincidencias simbólicas entre Quetzalcóatl y Jesús, quizá no deberíamos pensar en copias o adaptaciones, sino en manifestaciones paralelas del mismo arquetipo divino. El maestro que renuncia al poder, que rechaza el sacrificio de sangre, que predica el amor por encima de la ley, que promete regresar y que desaparece misteriosamente dejando solo silencio y fe. Es posible que Cristo vistió la piel de la serpiente alada para hablar a los corazones mesoamericanos, o que el espíritu de Quetzalcóatl preparó a los indígenas para reconocer en el nombre de Jesús la misma luz que una vez los guió. Cuando el símbolo es puro, trasciende las religiones. Y tal vez, en un tiempo anterior a la conquista, a Jesús se le entendía sin Biblia, sin cruz, solo con el corazón. Es curioso, y a la vez alarmante, darse cuenta de cómo los informes que asocian a Jesús con las tradiciones precolombinas fueron sistemáticamente ignorados o suprimidos. Los misioneros que registraron paralelos simbólicos entre Cristo y Quetzalcóatl a menudo omitieron estos pasajes en versiones posteriores de sus textos. Los códices que mostraban imágenes de hombres de luz o símbolos cristianos antes de la colonización fueron quemados como herejía. Los líderes indígenas que decían conocer ya al hombre del Este fueron silenciados. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo en borrar estas conexiones? Quizás porque reconocer estas similitudes pondría en peligro el control espiritual que impusieron los conquistadores. Si los indígenas dijeran, este Cristo ya caminó entre nosotros, la narrativa de la evangelización perdería su autoridad. La fe dejaría de ser una imposición y se convertiría en un recuerdo. Y cuando el pueblo reconoce a un amo como parte de su propia herencia, el poder cambia de manos. Es por eso que la posibilidad de que Jesús estuviera espiritualmente o incluso físicamente en México siempre ha sido tratada como un tabú. Sin embargo, los mitos tienen un poder que ni siquiera el fuego puede destruir. Sobreviven en canciones, en rituales camuflados, en símbolos tallados en piedras olvidadas. Y es allí donde los fragmentos de verdad continúan brillando. Muchos eruditos modernos han estado reviviendo seriamente esta hipótesis. Teólogos, arqueólogos alternativos, historiadores comparativos, todos intrigados por la cantidad de paralelos entre Jesús y Quetzalcóatl, no solo en simbolismo,
sino también en estructura narrativa, comportamiento y destino. Incluso sin una prueba física directa del paso de Jesús por México, hay algo más profundo en juego. La posibilidad de que su esencia se manifestara allí de manera arquetípica, como una manifestación del Espíritu universal de Cristo. Y eso es aún más poderoso, porque si Cristo puede nacer en cada rincón de la tierra, en todos los tiempos y culturas, entonces nadie podrá monopolizar su mensaje. Y tal vez ese sea el verdadero escándalo, que el amor, la luz y la verdad que Él representa no pertenecen a los imperios ni a las iglesias, sino al corazón despierto de cada civilización que se atreve a recordar. Si hay algo que une a las grandes tradiciones espirituales del mundo, es la idea de que la verdad no se impone, sino que se recuerda. En hebreo, el verbo recordar está estrechamente vinculado a la alianza con Dios. En el cristianismo, Jesús despierta constantemente a sus seguidores con frases como: el que tiene oídos, que oiga, acuérdense, no sé. ¿Acuerdan? En las enseñanzas toltecas y mexicas encontramos el mismo énfasis en el recuerdo interior, la conexión con los ciclos del cosmos y la memoria ancestral. Es posible que el Cristo del que hablamos no sea solo una figura histórica del primer siglo, sino una manifestación cíclica de una conciencia superior que surge cuando los hombres están listos. Una conciencia que enseña, guía, sana y desaparece, para resurgir en otra tierra con otro nombre, pero con la misma luz. ¿Y si Quetzalcóatl fuera en realidad un rostro anterior del mismo espíritu que una vez llamamos Jesús? ¿Y si Cristo, antes de nacer entre los judíos, ya caminaba entre los hijos del sol, hablando otra lengua, pero despertando la misma verdad? Las tradiciones mesoamericanas siempre han dicho que el mundo está hecho de ciclos, y los mismos evangelios hablan de un tiempo para todas las cosas, cosechas, estaciones y un regreso glorioso. La idea de que Cristo regrese no es solo apocalíptica, también es simbólica. Él regresa cuando el corazón humano lo permite. Quizás en la antigua Mesoamérica regresó antes de ser siquiera reconocido. Quizás su presencia fue experimentada por pocos, pero grabada en piedras, mitos y estrellas. Tal vez fue conocido como la serpiente voladora, como el amo del oriente, como el hombre que prometió regresar, y que regresaría no en un caballo blanco, sino en los ojos de quienes ven, en el silencio de quienes sienten, en la fe de quienes nunca olvidan. Y eso lo cambia todo, porque si Cristo estuvo o está en México, eso significa que está en todas partes donde el alma humana clama por luz, y que la historia que nos contaron es solo una parte de la verdad. La otra parte, tal vez, esté escrita en las piedras del templo, en los cantos de los ancianos y en los sueños que aún no nos atrevemos a interpretar. Imaginemos a Jesús caminando no solo por las calles de Jerusalén, sino también por los senderos de Teotihuacán, subiendo las escaleras de las pirámides, en silencio, sintiendo el viento de las montañas mexicanas tocando su rostro. Imaginémoslo entre sacerdotes toltecas, no para enfrentarlos, sino para hablar, aprender y enseñar, con esa mirada serena que atraviesa los siglos. Imagínenselo mirando los calendarios celestiales y diciendo: el reino de Dios está dentro de ustedes. Esta imagen puede parecer fantasiosa, pero para muchos tiene más verdad que las versiones frías y controladas de la historia oficial, porque el alma reconoce lo que ha sido olvidado pero nunca negado. Y si la figura de Quetzalcóatl fuera la memoria ancestral de una visita espiritual realizada por alguien cuya misión era encender la llama de la conciencia en cada rincón del mundo. Alguien que pasó entre los pueblos del maíz con la misma luz que luego brillaría entre los olivos.
La Escritura dice que Jesús desapareció del registro durante casi 2 décadas. ¿Dónde estabas durante ese tiempo? Algunos dicen que en la India, otros dicen que en Egipto. ¿Qué pasaría si uno de los capítulos más profundos e impactantes de tu viaje se borrara no por accidente, sino por conveniencia? Si Jesús realmente estuvo en las Américas, esto reconfigura por completo nuestra comprensión de su misión. Él no habría sido solo el Mesías de un pueblo, sino el Redentor universal que caminó entre todas las naciones. La cruz no solo sería el símbolo romano del martirio, sino también el símbolo indígena del equilibrio y la ascensión. La serpiente, en lugar de representar el mal, podría representar la sabiduría que nos reconecta con lo divino. La promesa del retorno no sería solo un acontecimiento futuro, sino un despertar presente, un llamado a reconocer en nuestras propias tradiciones la presencia de aquel que siempre ha estado aquí. Y si todo esto es verdad, o aunque sea solo un fragmento simbólico, entonces la historia de Cristo es mucho más grande de lo que imaginamos. No pertenece a un libro, ni a una cultura, ni a una iglesia. Está vivo, pulsa y está escrito en las estrellas, en los mitos, en las ruinas olvidadas y en las oraciones susurradas en idiomas que el mundo ha intentado silenciar. Tal vez sea tiempo de que miremos atrás, no con miedo, sino con valentía. Reconocemos que el mismo espíritu que brilló en Galilea pudo haber iluminado también los altares de Tula, los códices sagrados, las profecías de los sufridores del sol. Y si es así, entonces cada templo destruido, cada mito silenciado, era un capítulo arrancado del Evangelio del mundo, el que aún está siendo reescrito por almas que despiertan. Puede que la historia oficial haya intentado borrar este vínculo, pero los símbolos sobreviven. Las pirámides todavía siguen en pie, las canciones todavía se cantan, y el nombre de Quetzalcóatl aún resuena entre los vientos como una contraseña sagrada esperando ser descifrada. Tal vez el Cristo que buscamos no esté lejos ni atado por el dogma. Tal vez esté aquí, en los ojos de quienes creen, en las manos de quienes sanan, en los pies de quienes aún caminan en busca de la luz. Quizás nunca se fue. Tal vez regrese no con truenos y relámpagos, sino con historias como esta que reavivan la chispa y desafían la oscuridad. Porque cuando recordamos, Cristo despierta. Ahora que has visto esta poderosa conexión entre Jesús y los antiguos dioses de México, ¿crees que Cristo pasó por América? ¿Estuvo presente su luz entre los pueblos indígenas mucho antes de que llegara la Biblia? Deja tu opinión en los comentarios. Reconstruyamos juntos la historia prohibida. Y si sientes que hay más secretos como este, suscríbete al canal Biblia Prohibida. Cada vídeo es una llave y acabas de abrir otra puerta que la historia ha intentado sellar.